Buenas noches, chicos. ¿Pueden escucharme? Sí, licenciado, se la escucha. Gracias. José, ya tienes el detalle de los chicos registrados en el grupo WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Sí, lo tengo, bueno, simplemente de los compañeros que se iban uniendo, ¿no? Durante estos días, pero la lista oficial de todos los inscritos no la tengo. Yo te voy a dar la lista que está registrado de los registrados en la carrera para que cruces con la lista de registro que tengas del grupo de WhatsApp, a fin de que te asegures que solamente los inscritos tengan los enlaces. Está bien, licenciado. Voy a hacer ese trabajo. Bien, muchachos, como habíamos hablado en la anterior sesión, vamos a empezar a retomar este tema que ya lo vimos con los muchachos que pasaron clases conmigo en Finanzas 2. Y para aquellos que no hubieran pasado, pues lo vamos a ver rápidamente en qué consiste este tema que se llama pago de dividendos. Se orienta a establecer políticas en materia de pago de dividendos, ¿no? Entonces, para los que han visto este tema, un poco de paciencia, y para los nuevos, simplemente atiendan y me preguntan los aspectos que les quede pendiente. Cuando hablamos de dividendos, chicos, lo primero que tenemos que saber en qué consiste. ¿Y en qué consiste? Lo podemos simplemente señalar de que el dividendo no es otra cosa que la retribución que reciben los accionistas de la empresa. Los accionistas son los dueños de una partecita de la empresa. Es decir, la propiedad de una empresa se divide en acciones, en un número determinado de acciones, y conforme al número de acciones que se compren, ustedes serán dueños de una mayor o menor parte. Espérenme un segundo, por favor. Enseguida vuelvo.
Ok, chicos, sigamos. Ay, qué frío está haciendo. A ver. Bien, estábamos hablando entonces de lo que significa el dividendo, ¿no? Entonces, es el premio que recibe un accionista por haber dejado su platita en una empresa. ¿De dónde nacen los dividendos? Salen de las utilidades. En otras palabras, si una empresa pierde o tiene pérdida en un año o pérdidas acumuladas, no es posible pagar dividendos porque no hay la fuente de origen. Entonces, lo que se hace es, una vez que la empresa cierra su gestión, obtiene el resultado neto de gestión, que está reflejado en el estado de resultados, esa utilidad es registrada en el balance general y después se tiene que tomar decisiones con los accionistas para decir qué vamos a hacer con esa utilidad. Y hay tres escenarios que se pueden dar. Se distribuye todo entre los accionistas, se invierte todo otra vez en la empresa o se hace un mix de ambas finalidades, ¿no? Entonces, eso va a estar reflejada en lo que nosotros estamos denominando política de dividendos. Es decir, son las reglas de juego que tiene una empresa para saber qué va a hacer con sus utilidades, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de dividendos, es una variable que no solamente le importa a la empresa, le importa muchísimo a los accionistas. Los accionistas son los inversionistas que han puesto plata en la empresa. Entonces, la decisión de cuánta plata se paga a los accionistas a través de los dividendos tiene, sin lugar a dudas, un alto impacto en su flujo de caja de la empresa a futuro. Porque si decidimos pagar más dividendos, significa más salida de plata. Si decidimos no pagar dividendos, significa que voy a tener más plata para poder invertir, para cubrir otros aspectos en la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, me van a decir siempre si las transparencias están cambiando. ¿Qué es lo que se pretende entonces en la empresa? Les decía, ¿qué es lo que se pretende en la empresa? Lo que se pretende en la empresa, dado de que una decisión de pagar o no pagar dividendos afecta a la posición financiera de la misma, lo que se pretende es de que se fije una política donde les quede claros tanto a los accionistas como a la empresa, le deje claro cómo se va a manejar este tema en los siguientes años. Entonces, si nos ponemos de acuerdo entre la empresa y los accionistas de lo que vamos a hacer en materia de dividendos, de lo que vamos a pagar o no vamos a pagar dividendos, si nos ponemos de acuerdo, puede ser para un periodo de 3, 5 años más o menos que se estima que se fija una política de dividendos, ya no tenemos que estar discutiendo, ya no tenemos que estar diciendo, ay, ahora qué va a pasar el próximo año, de dónde vamos a sacar plata para pagar dividendos. No, porque ya está decidido. Ya está decidido y tomada la decisión en forma consensuada para los próximos 3 y 5 años. Entonces no tenemos que estar otra vez discutiendo cada fin de año si pagamos o no pagamos, ¿no? Eso ayuda mucho porque la empresa entonces con esa política de dividendos ya sabe qué previsiones debe tomar
Y los accionistas también ya saben cuánto dinero van a o no van a recibir los próximos años. Y esto es muy importante en el sentido de que partiendo de que el fin último de las empresas con fines de lucro es maximizar su valor en el mercado, en la medida que una empresa paga dividendos, pues es bien vista por los potenciales inversionistas que quisieran comprar acciones del cuánto se paga por concepto de dividendo, se ve reflejado en un indicador que es el dividendo por acción. O sea, en inglés es el earning per share, que no es otra cosa que la cantidad de plata que se paga por cada acción, por concepto de dividendo. Si le preguntan a un accionista si están de acuerdo que les paguen dividendos los más altos posibles, siempre les van a decir que sí. Si bien vamos a ver que en la poliendos se pague o no se pague dividendos, el accionista siempre genera el mismo nivel de rentabilidad. Pero esa rentabilidad que nosotros le vamos a demostrar no llega a ser pues real o tan real como cuando nosotros pagamos en efectivo una cierta cantidad por concepto de dividendo. Entonces si bien uno le puede decir y calcular y demostrar con números que el accionista va a obtener el mismo nivel de rentabilidad, en términos reales, en términos prácticos, la plata en mano tiene mucho más valor que las promesas que la contabilidad nos puede generar, ¿no? Porque es algo totalmente tangible. Si tienen preguntas, por favor me lo dicen, si no voy a seguir avanzando. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se siguen usualmente en una empresa para pagar dividendos? Si hay accionistas, implica que hay una junta de accionistas que se arma una asamblea de accionistas. Y la asamblea de accionistas es la máxima instancia de decisión que tiene una empresa. Después de eso viene un directorio, luego vienen recién el gerente general y sus gerentes de área. Entonces la asamblea es la que, según estatutos de las empresas, es la máxima instancia donde se toman las decisiones más importantes para la misma. Entonces, a esta instancia es donde se eleva, se presentan los estados financieros una vez que han sido auditados, porque la auditoría avala que la contabilidad que ha hecho la empresa, que ha realizado y ha practicado la empresa, se adhiere a las políticas y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entonces, una vez que todo ese proceso ha acabado y hay una utilidad en el año, estados financieros. Y después que se aprueban los estados financieros, se pregunta o se pone a consideración qué vamos a hacer con la utilidad del año que acaba de terminar. Entonces, lo único certero que tenemos para saber qué vamos a hacer con la utilidad, si es que ha habido, es que el 5% se va a quedar dentro de la empresa. ¿Por qué el 5%? Porque hay una norma en nuestro país que obliga a las empresas, sea cual sea el nivel de utilidad que se obtiene, que el 5% debe ser reinvertido en la propia empresa. Y entonces la decisión básicamente se toma sobre el 95% restante. Entonces los accionistas, a través de la propuesta que pueda dar los ejecutivos, dirán si se paga o no dividendos. Asumiendo que se paga, entonces la segunda pregunta es, ¿cuánto se paga? ¿Repartimos toda la utilidad? ¿Parte de la utilidad? ¿O cuánto fijamos?
Una vez que sepamos cuánto vamos a pagar de las utilidades, determinamos dos fechas. Dos fechas que tienen relación a quienes pagamos dividendos, a los accionistas registrados hasta qué año, y cuándo pagamos efectivamente el dividendo. El primero es un tema meramente administrativo, de saber en los libros quiénes eran los accionistas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año que se ha pasado, que ha concluido. Y el segundo es un tema meramente financiero, que es consultarle al gerente cuándo es el mes donde se puede cancelar estos dividendos sin que creamos problemas de liquidez para la empresa, ¿no? Entonces, en la asamblea se determinan estos aspectos y se procede a pagar los dividendos. ¿Por qué es importante tener esta política de dividendos? Como les decía hace un minuto, es importante porque determina el comportamiento, el grado de satisfacción que vayan a tener los accionistas en relación a la empresa. Si una empresa les paga sus dividendos, los accionistas van a estar felices. Influye en el presupuesto o el flujo de caja que vaya a hacer la empresa, porque en la medida que se pague dividendos, debes también definir las fuentes de financiamiento. Y si no se paga dividendos, entonces también tiene que definir en qué se va a destinar esos recursos. Por este motivo, afecta, determina el flujo de caja proyectado que tenga la empresa. Como se paga de las utilidades de la empresa los dividendos, este hecho hace que la proporción del patrimonio neto se reduzca. Es decir, el área del patrimonio neto donde está metido la cuenta llamada utilidad de la gestión, si se paga dividendos se va a rebajar esa cuenta, y al rebajar esa cuenta, la contracuenta será una rebaja en caja y bancos, y por ende este ratio, este indicador financiero que se encuentra dividiendo el total de la deuda frente al patrimonio va a verse afectado. En la medida que la empresa pague suculentos dividendos, pues en el mercado de valores las acciones, el precio de esas acciones tenderán a subir, porque obviamente si paga buenos dividendos, muchos inversionistas querrán comprar acciones de esa empresa para ser beneficiados con estos suculentos dividendos, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver que en la medida que se paga de efectivo ¿qué es para fijar nuestra política de dividendos? Número uno, tenemos que tener un análisis de cuál es el comportamiento del nivel de las utilidades a través del tiempo. Nuestras utilidades están reflejando una tasa de crecimiento continuo o al contrario, las utilidades están rebajando cada año que pasa o se están manteniendo de manera constante. Entonces, si los dividendos salen de las utilidades, pues uno tiene que tener un análisis bien realizado para poder comprometerse a pagar más o menos dividendos. Muy lógico. También tenemos que tomar en cuenta que la empresa puede tener contratos de préstamo con entidades financieras que le prohíben
pagar dividendos años. Puede ser. Pues si no existe, pues no tendrán ese problema, no tendrán esa barrera. 3. Necesitan ver si sus utilidades se manejan en un rango determinado, es decir, hay años que tienen de más altas utilidades y otros años que tienen bajísimas utilidades y otros años que tienen pérdidas. Son comportamientos totalmente impredecibles, con picos altos o bajos, o tienen utilidades relativamente estables, que cambian, pero cambian poco, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra de las variables que hay que tomar en cuenta para ver hasta dónde nos comprometemos en el pago de dividendos. 4. Cuarto, estratégica que tengan los dueños originales de la empresa respecto a vender acciones preferentes. Ustedes saben que vender acciones implica tener accionistas, pero también saben que hay dos tipos de acciones que se venden, las acciones preferentes y las acciones ordinarias o comunes. Las primeras, las preferentes, no tienen poder de decisión en temas estratégicos o relevantes que tenga la empresa, pero sí tienen dividendos ordinarias o comunes, sí tienen poder de decisión en la empresa, pero no tienen dividendo asegurado. Su dividendo está en función de los niveles de utilidad y la política de dividendos que fije la empresa. Y esto es súper importante entonces que quede claro. La política de dividendos, chicos, se la fija para los accionistas ordinarios o comunes. Para ellos está fijado. O sea, lo que digamos, las reglas de juego de cuánto y cómo pagar dividendos solamente es para las acciones ordinarias, las acciones comunes. Con las El licenciado no se le escucha. poder apalancar dinero, es decir, el apalancar dinero simplemente se refleja en qué cantidad de plata propia coloca la empresa en la misma, invierte la empresa en la misma frente a la plata que se presta. Entonces es de esperar que si un accionista coloca $1, un boliviano, la empresa logre prestarse más de ese dólar. Puede ser $2, $3, etcétera. Cuanto más cantidad de plata se
presta significa que está apalancando más recursos de terceros, ¿no? La política de dividendos apunta a retener las utilidades, es decir, no pagar dividendos. Lo que está haciéndose es reinvertir más plata en la empresa. Y si reinvertimos más plata en la empresa, entonces significaría que la empresa puede apalancar mayor cantidad de plata de terceros, mayores cantidad de pasivos. Y viceversa. En la medida que ustedes pagan dividendos, menos plata han invertido en la empresa, entonces menor capacidad de apalancar recursos de terceros. Y en esa línea, está el acceso a fuentes de financiamiento. Una empresa que puede darse el lujo de escoger de qué banco se va a prestar, porque todos los bancos le ofrecen otorgarle fácilmente líneas de crédito, entonces puede darse el lujo de tener políticas de dividendos mucho más altas. Y al contrario, una empresa que tiene apenas un solo banco que le puede prestar a duras penas, entonces mal podría pensar en pagar suculentos dividendos si no tiene muchas posibilidades de prestar. En resumidas cuentas, en la medida que una empresa tiene más fuentes de financiamiento a su disposición, es posible tener políticas de dividendos con montos más elevados. Si no tenemos fuentes de financiamiento, la única fuente que nos quedaría es el aporte propio. Entonces significaría ser demasiado austeros o no pagar dividendos.
en materia de dividendos. ¿Alguna consulta, aclaración o complementación que alguno de ustedes quisiera hacer al respecto? Será bienvenida. Sí, adelante. Dice que ha habido una baja conexión, les estoy escuchando muy poquito. A ver, creo que... A ver, alguien estaba tomando la palabra. ¿Quién era? Ahora sí. De los últimos 3 factores, ok, en los últimos 3 factores les decía, hablábamos de que el accionista se siente más tranquilo cuando le pagan dividendos, porque el hecho que le paguen dividendos significa que la empresa tiene plata. Y si la empresa le tiene plata, significa que tiene una posición sólida desde el punto de vista de su liquidez. Si no le paga la empresa dividendos, el accionista se pone intranquilo porque tiene la gran interrogante si la empresa está haciendo bien manejada, si la empresa realmente tiene futuro, porque si no tiene plata ahorita para pagar dividendos es porque algo está yendo mal, algo está marchando mal. En el número 8, como oportunidad de inversión, decíamos que si la empresa identifica que hay negocios bien interesantes que podrían generar mucha rentabilidad y ganancia para la empresa, es motivo suficiente para que los accionistas puedan tomar la decisión de dejarse de distribuir dividendos y esa plata más bien aprovechar en hacer inversiones. Porque si resulta el negocio tan bueno como uno ha visualizado, entonces podemos amarrar un poco el cinturón unos 2, 3 años o 5 años para que a futuro podamos obtener mayores niveles de rentabilidad producto de estas oportunidades que nos da el mercado. Y el 8 decía de que sea cual sea el discurso, en el fondo al inversionista, al accionista, siempre va a preferir platita en mano que promesas que se le pueda dar a futuro. Porque obviamente tener platita en mano implica para él la capacidad que tiene para invertir en otros negocios y generar más rentabilidad a su plata. O finalmente, pues de gastárselo su plata ahora que está vivo, que de aquí a 10 años cuando le pague más dividendos y no tenga salud para disfrutar, ¿no? En el caso extremo, digamos. Pero estos son, entre otros factores que podrían considerarse en el momento de la formulación de una política de dividendos. O sea, no lo puede hacer a ciegas. Tiene que ver de alguna manera u otra el haber analizado estos factores con los cuales la empresa va a tener que lidiar los próximos años. La política financiera, la política de dividendos, una vez que es adoptada y aprobada, el siguiente paso es aplicarla, ¿no? No se vale de que termine el próximo al año y otra vez vayamos a donde los accionistas les digamos, ¿sabes qué?
o no había sido posible, no vamos a poderles pagar dividendos porque hemos hecho mal cálculo. Esto cae mal a los accionistas. Entonces, los ejecutivos tienen que ser serios cuando están yendo a proponer una política de dividendos, es para cumplirse. A no ser que pase cosas totalmente extraordinarias que imposibiliten eso. Pero de no mediar esos aspectos contingenciales, se debe cumplir la política de dividendos adoptada y aprobada por las asambleas de socios. Eso es importante, porque eso que genera confiabilidad por parte del accionista, porque cree en su empresa, está cumpliendo lo que ha propuesto, está cumpliendo con las promesas dadas y por lo tanto uno asume de que la empresa está siendo correctamente manejada. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna complementación que quieran hacer? Que ahora no han visto la última diapositiva, me dicen en el chat. Bien, ¿están viendo la transparencia de tipos de política? Sí, sí, licenciado. Ok, una vez que hemos platicado, hemos comentado los distintos factores que inciden en una política, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de política que normalmente se aplican. La primera es la denominada política de dividendos por acción o dividendo anual constante. Esta política, en pocas palabras, es asegurar una cantidad X de dinero a pagar por cada acción. Es decir, esta política fija un monto de dinero por cada acción. Un monto de dinero que si la fijamos para un periodo de 3, 4 años, diríamos, todos los años vamos a pagar 3 pesos por acción, $3 por acción. Ese es lo que estamos entendiendo por esta primera política que se llama dividendos por acción estables o dividendos anuales constantes. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es fijar una suma de dinero que se va a cancelar a los accionistas ordinarios, comunes. Esto implicará de que hemos debido hacer antes un análisis donde nosotros hemos hecho el cálculo de cuánto sería la cantidad total de dividendos que tendríamos que pagar. Y eso es muy sencillo, porque si nosotros tenemos, por decirles algo, 100 acciones emitidas y están en circulación, si yo prometo pagar 3 pesos por acción, ¿cuánto voy a necesitar para pagar en total los dividendos? No es otra cosa que multiplicar 3 pesos por 100 acciones, que da pie a 300 pesos que tengo que cancelar en total como dividendos anuales. Así de sencillo es. Entonces, lo que tengo que cerciorarme en mi análisis antes de haber hecho aprobar este tipo de política es que mis utilidades que normalmente se han venido dando y las que yo haya proyectado a futuro sean
por valores mayores a los 300 pesos. No podrían ustedes adoptar esta política de dividendos si resulta que sus utilidades los últimos 5 años han sido 180 pesos, 190, 200 pesos. Entonces ahí sí están haciendo una tontería. ¿Por qué? Porque si saben que sus utilidades no pasan de 200, 250 pesos, ¿cómo es que se pueden comprometer a pagar 300 pesos por concepto de dividendo? No tiene lógica, ¿no ve? Tendrán que comprometerse a pagar en ese caso 100 pesos o $1 por dividendo, por acción, pero no 3, porque no van a poder hacerlo dado que sus utilidades no están siendo tan elevadas para conseguir una cifra como 300 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. Este tipo de política, cuando uno está haciendo aprobar por la empresa de pagar una suma fija, significa que el gerente y sus ejecutivos deben haber calculado en forma previa que sus utilidades van a soportar tranquilamente este dividendo fijo que estamos considerando si hacemos aprobar por esta DIN. De lo contrario, no es aconsejable. Por eso que la última línea nos dice, la política se recomienda para que la empresa tengan utilidades que son parecidas un año tras otro. Entonces, si yo conozco cuánto más o menos oscila mi utilidad, obviamente no voy a dar una suma exacta igual a la utilidad, voy a darla un poco menos. Pero lo que tengo que tener es la tranquilidad para poder decir que no voy a tener problema en alcanzar 300 pesos. ¿Por qué? Porque mis utilidades históricamente siempre han estado por encima de 500. Entonces, con mucha tranquilidad yo puedo decir 300 pesos me comprometo a pagar. Porque sé que mi utilidad es mucho más alta. Y esa utilidad más o menos se ha estado manteniendo los últimos 5 o 10 años. En ese contexto, sí es recomendable esta política de dividendos. ¿Se entendió? Podemos ver un like para ver si todo está bien. Ok. ¿Ven la segunda política? Sí, Lick. Ok. En la otra cara de la medalla aparece esta segunda política que se llama la política de la tasa de reparto. En esta política ya no se fija una cantidad X de dinero, sino lo que se fija es un porcentaje. Un porcentaje que se va a pagar respecto a la utilidad. Entonces, en la anterior política decíamos, vamos a pagar 3 pesos por acción a los 100 acciones que tenemos emitidas. ¿Listo? En este otro caso, ya no decimos 3 pesos por acción, sino decimos, vamos a pagar, por ejemplo, el 30% de la utilidad de cada año. El 30% lo vamos a pagar por concepto de dividendo. Entonces, esta política es mucho más flexible que la anterior, porque al fijar un porcentaje, no me importa cuánto de utilidad obtenga. Si tengo una utilidad de 100 pesos, le saco el 30%, 30 pesos. Y esos 30 pesos los distribuyo entre todos mis accionistas. Si obtengo una utilidad de 1,000 pesos, saco el 30%, 300 pesos, y eso pagamos a los accionistas. Entonces no me interesa
ya ni preocuparme tanto del nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque no importa el nivel que se obtenga, lo que aplico es un porcentaje fijo, eso sí, el porcentaje se va a mantener constante año tras año, y lo que va a variar es el monto de los dividendos en función a la base imponible que va a ser la utilidad de cada año. Entonces, este tipo de política de dividendos, esta segunda política de dividendos, se aconseja sobre todo en aquellas empresas donde constantemente su nivel de utilidad está cambiando en el tiempo. Es decir, si hacemos un análisis de 5 o 10 años, vemos que a veces la empresa gana mucho, otras veces gana poco, otras veces pierde. Entonces, como no podemos predecir con mucha certeza qué va a pasar los siguientes años, entonces nos curamos en salud y decimos, ok, no nos comprometemos a una cantidad X de dinero, pero sí nos comprometemos a un porcentaje que vamos a aplicar sobre el nivel de utilidad que resulte. Si la utilidad es alta, pues ese porcentaje se aplicará sobre esa base imponible y así sucesivamente. Para contentar a los primeros y a los segundos, surge una tercera política de dividendos, que es una política intermedia de las dos anteriores. En otras palabras, hay la opción también de fijar una política mixta, donde la empresa se compromete a pagar una cantidad X de dinero, pero además un porcentaje sobre la utilidad. Entonces, volviendo al ejemplo, comprometerse a pagar 3 pesos por acción puede ser demasiado esfuerzo para la tesorería de la empresa. Entonces podemos decir, ok, nos comprometemos a pagar 80 centavos de dólar por acción de manera fija. Y además pagarle un 15% de la utilidad que se consiga cada año. Entonces el dividendo tiene dos componentes. Un componente dado por una cantidad monetaria constante y otro componente que va a ser determinado aplicando un porcentaje fijo sobre el nivel de la utilidad alcanzada. Entonces, este es un escenario mixto, intermedio, digamos, entre las dos anteriores, porque el accionista de esta manera está garantizado una cantidad X de dinero fija que le va a llegar y además un porcentaje en función que le vaya bien o no a la empresa aplicando un porcentaje sobre el nivel de la utilidad. ¿Ok? Otra política también que es posible de ser aplicada, que es un poco más favorable a la empresa sobre todo, es decir, bueno, señores, a los accionistas darles el mensaje de que lo que importa es la empresa. Porque de la empresa vivimos, de la empresa sacamos las ganancias, etc. Entonces, el programa de inversión que tenga una empresa es la prioridad número 1 a la cual se van a asignar recursos. Eso es lo que dice esta política. Que primero se debe cubrir los requerimientos en materia de inversión. Y si sobra plata, lo que sobra nos podemos repartir utilidades. Pero primero es satisfacer la plata que se necesita para invertir en la empresa. Eso es lo primero. Y delegar a tener un margen, ese margen nos podemos repartir entre los accionistas, como quieran. Repartir como quieran, pero lo importante es respetar esa variable que es el financiamiento de las inversiones. Entonces acá, en esta política, como ustedes pueden observar, es más orientada a garantizar el crecimiento de la empresa
el crecimiento del negocio antes que pagar dividendos. ¿Les quedó claro estas 4 políticas, chicos? Muy bien. Ahora tenemos que ver en forma objetiva, tenemos que ver de qué manera lo traducimos esas políticas en un ejercicio que podamos desarrollar. Entonces, espérenme un segundito, yo les voy a compartir un archivo sobre el cual vamos a hacer el cálculo de estas políticas que en teoría acabamos de citar y ver los impactos que tendría en la empresa. Espérenme un minuto. Ok, chicos, entonces lo que vamos a hacer es explicar el ejercicio. Bueno, primero los datos y luego vamos a hacer los ejercicios que veamos. Pueden ver el archivo Excel, ¿verdad? ¿Sí lo ven? A ver, licenciado. Bien. Este archivo le voy a enviar a José para que José comparta con ustedes el archivo Excel, ¿ya? Entonces no copien, lo van a tener todo el archivo en extenso. Lo que sí simplemente les voy a explicar a ver qué datos tiene. Esta es una empresa que ha emitido acciones preferentes, las que hablábamos, ¿se acuerdan? De que no tienen voto, pero sí tienen un dividendo asegurado. Entonces, estamos asumiendo que esta empresa ha vendido 140, no, ha vendido cada acción preferente a pesos 140. Y ha vendido 5,000 acciones. Entonces, si vende 5,000 acciones cada una a 140 pesos, ha conseguido plata por un importe total de 700,000. ¿No ve? Entonces, 700,000 sale de multiplicar 5,000 acciones preferentes por su precio que tiene 140. Esos 700,000, chicos, ustedes pueden ver en el balance general que tienen debajo, en la columna que se llama balance inicial. En el área del patrimonio neto, ustedes van a poder ver lo que se llama capital preferente. Lo estoy sombreando de color naranja. Y en el capital preferente significa la platita que han puesto los socios preferentes. Entonces, estos 700,000 viene de haber multiplicado estos 140 pesos por estos 5,000. ¿Ok? Pero la promesa que hace el banco
la promesa que hace la empresa a estos accionistas preferentes es que si bien no van a votar, les vamos a asegurar que todos los años les vamos a pagar el 3.5% de la plata que han dejado. Ese es el dividendo preferente. ¿Y por qué lo estamos diciendo ahora si todavía no hemos entrado a la política de dividendos? Es por el motivo que les decía hace un momento. Los dividendos preferentes se fijan en el momento de la venta de estas acciones. Entonces, se supone que en el periodo inicial estoy vendiendo estas acciones a 140 pesos y para que me compren mis acciones les he prometido pagarles en forma constante 3.5%. ¿Ok? O podría ser 4 o podría ser 5, no sé, depende de lo que decida la empresa. Pero lo importante es que tiene que estar previamente determinado cuánto le vamos a pagar a los accionistas preferentes. Y eso no tiene nada que ver con la política de dividendos, que la vamos a formular más adelante. Pero la empresa adicionalmente ha emitido acciones ordinarias, acciones comunes. ¿A cuánto? A pesos 150. O sea, significa que la empresa ha vendido acciones a 150 pesos cada uno. ¿Cuántas acciones ha vendido? 10,000 acciones. Entonces, si multiplicamos 10,000 acciones por su precio 150, sale 1,5 millones. Ese 1,5 millones ustedes pueden ver acá abajo en el balance general, que forma parte del capital ordinario con ese importe. En otras palabras, en el balance no podemos mezclar la plata de los accionistas preferentes y la plata de los accionistas comunes. Las tenemos que separar. ¿Por qué? Porque los dos son capitales distintos que merecen un tratamiento diferente en materia de dividendos. Y por ese motivo van en cuentas separadas. ¿De acuerdo? Entonces acá, como ustedes pueden ver, no tengo ningún dividendo dado a estos accionistas, porque eso es lo que vamos a generar a través de las políticas o tipos de políticas de dividendos que hemos hablado. Entonces acá no fijo cuánto voy a cancelar por el concepto de dividendo, porque esa va a ser la política. Pero lo que sí fijamos es esta denominada reserva legal. Como les decía, su nombre lo dice todo. Legal es que se acata y no se discute. Y la norma boliviana dice, no importa cuánta utilidad tengas, 100 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 1,5 millones de pesos, sí o sí me tienes que dejar 5% en tu empresa. Sí o sí. Entonces, esa reserva legal la estamos fijando acá, 5% como es en la realidad boliviana. En otro país podrá ser 6%, o tal vez en otro país no exista, no importa. Pero aquí vamos a trabajar con lo que tenemos en nuestro contexto local. ¿Okay? Entonces la empresa, como estamos asumiendo que esta es una empresa en marcha, ya había tenido de años anteriores acumulado una reserva de 110,000 pesos, que lo estamos mirando como parte del patrimonio neto. Y también había tenido de gestiones pasadas utilidades que no se han distribuido por 50,000. Entonces, si sumamos todas las cuentas que estoy manchando o sombreando, da los 2,360,000, ¿no? Todo esto significaría el balance que tiene la empresa al empezar el año y que en contraste vamos a tener ahora otra columna donde estamos colocando como cabecera de columna la palabra final. Significa el balance
cuando ha cerrado el año. Y para hacerlo facilito, lo que hemos hecho es prácticamente repetir los saldos de las distintas cuentas que habían al inicio, poner los mismos valores al final, excepto la cuenta del activo disponible, que sube de 80,000 a 230,000. Después, el resto de las cuentas, chicos, como ustedes pueden ver en el ejercicio, estamos asumiendo que son constantes. Claro, esta es una suposición muy grosera porque es obvio que en toda empresa siempre van a cambiar los saldos. Pero para hacerlo facilito el ejercicio, vamos a asumir que todas las cuentas se mantienen. Porque si no se mantiene, tendríamos que formular una serie de asientos que hagan mover las cuentas del principio de año al final del año y obviamente lo alargaría demasiado el ejercicio y me distraería mucho del tema fundamental que quiero, que es explicar la política de dividendos y su efecto. Entonces, ¿qué ha pasado hacia el final del año? Lo que ha pasado es que la empresa ha cerrado con una utilidad neta de 150,000. ¿Y cómo sé que es una utilidad? ¿Cómo sé que no es una pérdida? Porque tiene signo positivo. Si el resultado, si esta cuenta que se llama resultado neto de gestión tuviera un número negativo, significa que en ese año ha habido una pérdida. Y en ese caso vendría así, con un signo negativo, menos 150,000. Pero si está viniendo con un número positivo, implica que la empresa ha obtenido una utilidad de 150,000. No lo ha movido su capital, las utilidades no distribuidas siguen siendo lo mismo, la reserva legal sigue siendo la misma, y la contracuenta es que caja y bancos, que es el activo disponible, al pasar de 80 a 230,000, se está incrementando en 150,000, con lo cual el balance está cuadrado. 4,230,000 como activo, como total del activo, y 4,230,000 el total del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, sobre la base de este ejercicio sencillito, es que vamos a ir aplicando una serie de políticas en materia de dividendo y vamos a ver cómo quedaría el balance general después de aplicar la política de dividendos que veamos en cada caso, ¿no? Entonces, vamos a ir desde los extremos a los tipos de política de dividendos que veamos. Vamos a acceder al extremo de no pagar nada por concepto de dividendos. Estoy hablando de dividendos de las acciones comunes o ordinarias, porque donde no puedo dejar de cumplir son los dividendos preferentes. Ahí no. Ahí se cumplen o no se cumplen, porque si no el mercado me mata, porque pierdo credibilidad como empresa si no honro mis obligaciones, ¿no? Entonces, como decíamos, la política de dividendos está dirigida a las acciones comunes o las ordinarias. Las preferentes, sus dividendos están totalmente ya definidos. No hay nada que hacer más que cumplir. Nada, una política donde nos pagamos todo y después la política constante, de la cifra constante, la política de el porcentaje constante, la política mixta. Vamos a ir viendo uno a uno cuáles son los efectos que tienen el balance general. ¿Ok? Entonces, por ahí nos vamos a ir en la siguiente clase desarrollando este ejercicio, para lo cual les voy a compartir con José en unos minutos más el archivo para que lo tengan ustedes listos para su uso. Ojalá que todos tengan oportunidad de trabajar en el Excel, en sus casas, para que me vayan siguiendo cómo desarrollamos el ejercicio. Repito, esto ya lo hemos visto con el grupo de chicos. Me puedan entender cómo se maneja esta parte de cuentas que corresponden al patrimonio neto, porque
siguiente tema, cuando simulemos estados financieros, ya vamos a mover todo el balance y les tiene que haber quedado claro cómo se van a mover las cuentas del patrimonio neto a través de la política de dividendos que fijemos en los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, licenciado. Tengo una Dime. consulta, por favor. Dime. Cuando una empresa opta por una política de dividendos, pero posteriormente quiere cambiar de política, ¿cómo Sí. debe proceder la empresa, licenciado, para ese cambio? Bueno, lo aconsejable, como habíamos hablado, es de que tu política la fijes no menos para un periodo no menor a 3 años. Mejor si es entre 3 a 5 años. Normalmente los periodos que se manejan, ¿no? Es muy difícil fijar una política de dividendos para 10 años, etcétera. Un mediano plazo siempre es entre 3 a 5 años. Pero obviamente nada está escrito en piedra, porque pueden suceder muchas cosas que hagan que la política que en su momento fue aprobada tenga que ser modificada. Entonces, por ejemplo, hablemos del bendito COVID. Si ese es un tema que ha pegado a todo el mundo y ha pegado a todas las empresas, y eso ha afectado durante toda la gestión 2020 y parte de la 2021, entonces si teníamos una política ya prevista para cancelar dividendos a partir del año 2020 y se ha presentado esta contingencia, pues es obviamente que no la vamos a poder cumplir. Entonces, en ese sentido, lo que tendría que hacer la empresa es nuevamente plantear un nuevo escenario de política de dividendos considerando estos efectos nocivos de la pandemia, ¿no? Entonces, o también puede ser lo contrario, puede ser de que de pronto la empresa se ha encontrado con un mercado emergente que ha hecho que se disparen las utilidades y realmente haya un boom de dinero en la empresa. Entonces, en ese sentido, en vez de hacerlos esperar 5 años a los socios, les podemos decir, vamos a modificar nuestra política y les vamos a pagar al cabo de 3 años ya los nuevos dividendos. Entonces, todo el mundo feliz. El procedimiento que vas a tener que seguir es exactamente el mismo. Diseñas la política muy bien sustentada, la metes en la asamblea de socios dentro de la agenda que va a tocar la asamblea, y en la asamblea el gerente expone los motivos por el cual está cambiando la política de dividendos en un sentido u otro. Y ya verán los accionistas si la aprueban o la rechazan, también puede ser. Todo depende cuán convincentes sean las razones o motivos que el gerente exponga para cambiar la política. Pero esa sería la lógica con la que trabajas. O sea, todo se puede revisar siempre y cuando tengas fundamentos sólidos para cambiar la política, ¿no? Porque si no las tienes, si están entrando a la asamblea de socios otra vez, producto de los malos cálculos que tú has hecho o de las previsiones que no habías tomado en cuenta el año pasado cuando nos has presentado el otro documento, bueno, el que se quema es el ejecutivo, el gerente. El gerente por no haber gestionado, por no haber verificado, por haber entregado una información errónea, ¿no? Entonces, normalmente las políticas, a no ser que se presenten este tipo de acontecimientos, se respetan y se aplican. Tendrían que pasar, como te digo, efectos adversos o muy positivos que te hagan cambiar la política en otro sentido. Pero el procedimiento que aplicarías sería el que te señalo, ¿no? Volver otra vez a presentar a la asamblea de socios los cambios en la política que tú veas conveniente. Muchas gracias, licenciado. Aprovechando una consulta más que tenía respecto a la reserva legal. Eh, yo tenía entendido que esta reserva legal decidía la empresa de acuerdo a el 5%, ¿verdad? Pero esto es 5% es hasta alcanzar el 50% del patrimonio. A ver, aquí me has jalado la lengua a otro tema también que es importante. Si bien existe una reserva legal, eso no priva
de que pueda existir también reservas extraordinarias o voluntarias, o también reservas estatutarias. Esto quiere decir que la empresa exprofesamente, por decisión de sus propios accionistas, puede llegar a efectuar reservas adicionales a lo que dice la reserva legal si ellos ven por conveniente. Es decir, si por ejemplo los accionistas piensan de que es mejor reinvertir en la empresa porque hay que aprovechar los recursos para o ganar una oportunidad que se está presentando en el mercado, lo pueden hacer. Y entonces determinan en esa reunión de los accionistas subir el monto de las utilidades que se quedan como reservas a un X porcentaje o hasta un cierto monto, ¿no? Eso es por un lado. Eso es otro tipo de reserva voluntaria que hacen los socios en favor de la empresa para que estos puedan ser registrados como reservas adicionales. También existe la posibilidad que en el propio estatuto de creación de la empresa pueda registrarse reservas que están tipificadas en el propio estatuto de manera adicional a las políticas de dividendos. ¿Qué quiero decir? Que en el estatuto ya colocamos en el documento de creación de la empresa de que sí o sí, por decirles algo, 20% de la empresa, de la utilidad, se va a quedar como reinversión en la empresa. Está en el estatuto. Entonces ahí ya no tienen necesidad de entrar a la asamblea de socios y poner a consideración si aceptan o no aceptan. ¿Por qué? Porque está en su estatuto. ¿Ok? Entonces esos son dos temitas que me trae a colación tu pregunta en relación a otro tipo de reserva. Yendo directamente a lo que tú me dices, hasta que ese 5% de reserva legal es obligatorio para todas las empresas constituidas como sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, efectivamente en la norma dice hasta que se alcance el 50% de su capital pagado. Eso sí está previsto en el artículo, no me acuerdo, pero es algo de arriba del 170 debe ser más o menos. 169, 170 son los artículos que están previstos en el Código de Comercio Boliviano. Ustedes lo pueden revisar con más calmita. Pero eso es lo que nos indica respecto a la aplicación de ese 5% de la reserva legal. Gracias, licenciado. Algo más le quería consultar, licenciado. ¿Ya subió el programa de la materia al Moodle? Es que quería revisar la bibliografía de los libros para... No todavía, recién lo voy a subir. Ok, muchas gracias, lice. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase el miércoles, ¿sí? Y vamos ya desarrollando el componente práctico de este tema. Entonces, chicos, cuídense, que les vaya bien. Gracias, licenciado. Hasta luego.